Radio Delfín presenta Hablemos Claro, hablemos de derecho. El orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia. Aquí explicaremos las normas que regulan la convivencia social, leyes, reglamentos y demás resoluciones de carácter permanente y obligatorio. Lo invitamos a que se quede con nosotros y que resuelva sus dudas, que conozca y que participe en esta mesa para que juntos hablemos claro, hablemos de derecho. Gracias Ciudad del Carmen por estar con nosotros. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como lo quieran llamar de acuerdo al tiempo. Recuerden, estamos transmitiendo desde Radio Universidad Delfín en el 88.9 FM de su radio y desde luego en un programa más de Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Y como siempre, con ustedes, el trío de tres. Manuel Rivero Gil, Daniel González, Francisco Javier Tejero Bolón, quien les da las más completas gracias por estar con nosotros. Y les recordamos que tenemos un teléfono en el estudio, el 382-8894, y desde luego el 938-40-599-66. Les recordamos que usted nos escucha en la internet a través de www.radiodelfin.com y www.radialfm.com. Y bueno, pues hoy en este día tan espectacular tenemos la presencia de un personaje que pues ha estado con nosotros y que verdaderamente nos ha aportado muchísimo a la cultura jurídica, sobre todo en materia ambiental, aquí en Ciudad del Carmen y desde luego hasta donde nuestras ondas hercianas nos llegan y desde luego ahora que aprovechamos la internet. Me refiero a una gran investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que pues ha participado y que pues me siento muy orgulloso de haber sido su alumno en el doctorado de Ciencias Jurídicas. Me refiero desde luego a la doctora Marisol Anglés y desde luego, bueno, pues a quien damos la muy cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, doctora. Es un placer tenerla de nuevo a cuenta por acá. Muchas gracias, Francisco, Manuel. Un gusto estar con ustedes aquí ahora y con el auditorio en este día 5 de junio, celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente con estos efectos interesantes meteorológicos. Claro que sí, hoy tenemos un tema importantísimo como es el control de la convencionalidad y desde luego las contradicciones de tesis. Vamos a empezar con las impresiones y desde luego lo que nos pueda aportar nuestra queridísima amiga la doctora Marisol Anglés. El meollo del asunto es precisamente el control de la convencionalidad. Digamos que sí. Muy bien. Entonces, para que el público más o menos así tranquilamente nos entienda de qué estamos hablando, ¿cómo lo podríamos traducir a un plano más coloquial, coloquialmente hablando, desde luego, con nuestros queridos radioescuchas? ¿Qué sería el control de la convencionalidad en estos casos? Bueno, tratando de ser lo más claros posibles e imaginando utilizar un lenguaje que todos podamos comprender, se ha doctrinalmente denominado a esto también bloque de convencionalidad. Y creo que cuando pensamos en un bloque, si pensamos en un bloque de estos de los juguetes de, no sé si se pueden decir aquí marcas, pero de Lego, si pensamos en un bloque con los que construimos nuestra casa, si pensamos en un bloque de hielo, al final es un elemento que está de cierta forma inescindible, ¿no? Tenemos como diferentes componentes de los bloques, pero al final es una unidad. Y es un poco lo que hay detrás de la convencionalidad. Entender que en el marco de los derechos humanos, de la tutela de este tipo de derechos específicos, tenemos por un lado la protección que brinda nuestra propia ley fundamental, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y digamos que por el otro lado tenemos todos los derechos humanos que están contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
Aunado a este bloque de convencionalidad que se entiende es en el marco del ejercicio hermenéutico que llevan a cabo la judicatura, tenemos que, de acuerdo a la reforma constitucional de 2011, ya no solo queda la obligación en la judicatura de llevar a cabo esta protección de los derechos humanos. Con la reforma se obliga a todas las autoridades del Estado a proteger los derechos humanos. Importantísimo lo que nos está diciendo y desde luego para nosotros conocer todos estos detalles es de suma importancia. También tenemos entendido por allá, y creo que vamos a hablar más adelante, en relación a que se ha creado una Agencia Nacional de Seguridad Industrial. Ojalá y tengamos la oportunidad y el tiempo necesario para que también lo abarquemos dentro de este programa, aprovechando la presencia de la doctora. No es que seamos muy aprovechados, pero sí, verdaderamente cuando los conocimientos valen la pena, pues verdaderamente que hay que aprovecharlos. Daniel. Claro que sí. Entonces podemos entender que el bloque de convencionalidad entonces es un conjunto de lineamientos o normativas en pro de derechos humanos de los cuales nuestro país es partícipe. Así es. Daniel, no te saludé hace rato, perdón. Perdón la omisión. Ay, sí, efectivamente, es como un andamiaje de los derechos a los cuales podemos acudir. Siempre lo que les quería comentar hace un ratito es en el marco del principio pro homine o pro persona, es decir, siempre y cuando beneficien en mayor medida a la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que si encontramos una disposición en nuestra Constitución respecto de un derecho fundamental que protege más a una persona y tenemos ese mismo derecho tutelado en un tratado internacional, aplicaremos el derecho contenido en la Constitución. Pero a la inversa, si ese derecho tiene una mayor cobertura y una mayor protección en el contexto del tratado internacional, entonces a ese caso aplicaremos el derecho internacional. Hay que entender el derecho del tratado, hay que entender que esto es casuístico, ¿no? Caso por caso se tendrá que determinar cuál es el derecho aplicable. Recuerdo claramente cuando obviamente estudiábamos la carrera, nos enseñaron por ahí una pirámide, la famosa pirámide kelsiana, la de Kelsen, donde nos hablaban de la supremacía constitucional. Ahora entiendo que obviamente los convencionalismos en pro de los derechos humanos ya no están ni arriba ni abajo, sino están alineados a nuestra Constitución, ¿es verdad? Sí, es verdad. Cuando viene la reforma de 2011, justamente todos dijimos, ¿qué pasa con la pirámide de Kelsen, ¿no? ¿Qué pasa con esta jerarquía normativa y con esta, digamos, rigidez que aprendimos de qué norma sustentaba a cuál otra, ¿no? Y además se leía mucho en consonancia con el artículo 133 constitucional, ¿no? Que es el que recepciona los tratados internacionales a nuestro orden jurídico. Sin embargo, digamos que esta es una forma nueva de presentarnos retos de interpretación y de aplicación del derecho, y evidentemente es lo que trató de resolver la contradicción de tesis 293-2011, porque incluso en el marco de la judicatura no se estaban poniendo de acuerdo los tribunales de circuito. Había unos que estaban resolviendo justo en ese sentido, diciendo que en el ámbito de aplicación de los derechos humanos o de los tratados internacionales, primero se aplicaba la Constitución, inmediatamente después las leyes federales y los tratados internacionales, ¿no? En palabras generales, esto es nuevo para nosotros, ¿no? Efectivamente, siempre estábamos acostumbrados a que la Constitución era la máxima ley que había en nuestro país, pero con esta nueva disposición, que realmente no es nueva, sino solamente no se le había dado precisamente ese enfoque y no estaba tan de boga como hoy en día darle la primicia a la persona. Yo recuerdo que en el artículo 1 constitucional, por ejemplo, se hablaba de individuos, hoy se habla de persona, dándole una connotación un poco más allá de lo que tradicionalmente nosotros teníamos conceptualizado mentalmente y jurídicamente también. Hoy por hoy efectivamente se ponderan aquellos tratados internacionales, todo aquello que beneficie en mayor proporción a la persona por el hecho de serlo. Uh-huh. Nosotros teníamos, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, inmerso también en la Constitución, esa parte conceptualizada del artículo 1 al artículo 29, a que le llamamos las garantías individuales,
y para ello era todo lo nuestro. Hoy aquello ya se ha difuminado un poco y se le ha dado mayor presencia precisamente a los derechos de las personas, a los derechos prácticamente inherentes al ser humano. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Y además es muy interesante cómo se resolvió la contradicción de tesis, porque si recordamos que, o sea, pensando en el público, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una contradicción de tesis, no? Cuando tenemos, digamos que, de dos criterios de nuestros tribunales que son contradictorios, que están resolviendo respecto de un mismo asunto, o de un mismo fondo, no de un mismo asunto, ¿no? De un mismo concepto. Y aquí teníamos esta posición distinta de los tribunales, una que nos colocaba en primer término a los tratados internacionales, otra que colocaba en primer término a la Constitución, y ese fue el debate. Se tardaron bastantes meses en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en resolver esta contradicción de tesis, que justamente lo que posicionó o lo que dio como resultado fue dos criterios jurisprudenciales. El primero, justamente, que nos está diciendo o que nos está hablando de la jerarquía de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales respecto de la Constitución, donde al final del día nos dice no hay jerarquía, ¿no? Esto que aprendimos en las universidades y en las facultades de Derecho, de la pirámide, no, en materia de derechos humanos no hay jerarquía, ¿no? Se van a colocar al mismo nivel, exactamente. Y el otro que habla de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por un rato también ya habíamos tenido algunos criterios en los que nos decían, por un lado, que aquellos casos en los que el Estado mexicano no hubiese sido parte, las resoluciones de la Corte Interamericana se iban a tomar como criterios o principios orientadores, ¿no? Y por el otro lado teníamos la sentencia en la que fuimos parte del caso Radilla Pacheco, donde justamente se está enfatizando a capacitar al Poder Judicial en el conocimiento de la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana, y esto en interpretación de algunos expertos como el juez Ferrer Magregro decía, esto está diciéndonos que es obligatoria la jurisprudencia de la Corte y por eso los jueces la deben conocer. Pero todavía no estaba muy clara la posición de la Judicatura en México hasta ahora que se resolvió esta contradicción de tesis 293-2011, aunque al final también es una contradicción que se resolvió, digamos, de cierta forma contradictoria. Porque si me permiten, quisiera compartirles cómo quedó y ustedes escucharán y me dirán si quedó más claro o más oscuro, ¿no? La primera dice, derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Entonces es como sí, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Un poco lo que alegaba el ministro Saldívar era que esta restricción ya estaba en nuestro artículo primero constitucional, ¿no? Lo mismo decía, casi terminaba igualmente. Pero a la vez, la crítica que se hace es que ¿dónde está entonces aquí, en esta tesis, el principio pro homine? ¿Cómo realmente estamos diciendo que vamos a buscar la tutela más amplia de la persona si en realidad estamos colocando en un primer momento o bajo ciertos supuestos a la Constitución? Un poco también lo que nos explicaba el ministro Saldívar es que se debe leer esta tesis de jurisprudencia en consonancia con el artículo primero, obviamente, y 29 constitucional, que es al que referías. Pues verdaderamente que es interesante la aclaración. Y de ahí me viene también, antes de entrar de fondo al programa y sobre todo al tema, pues un principio del que se hablaba en relación a las personas. Específicamente, bueno, ¿tienen los mismos derechos las personas físicas que las personas morales en este contexto? Cuando regresemos, nos los aclara. Mientras tanto, una pausa, no le cambie. Escuchas, hablemos claro, hablemos de derecho. Esto es Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94.
Muy bien, ya estamos de nueva cuenta aquí en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Recuerden que hoy tenemos una invitada de lujo, directamente desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Marisol Anglés. Gracias por estar con nosotros y vamos a continuar con estos temas tan interesantísimos. Y bueno, pues una pregunta que pues causa bastante revuelo, pero es que yo soy muy preguntón. Y entonces en materia de derechos humanos, en materia de persona, pues tenemos que entender que existen las personas físicas y las personas morales. Y entonces, dentro de mis elucubraciones, pues yo digo, bueno, si las personas morales también son personas, ¿verdaderamente estarán protegidos sus derechos? He ahí el detalle. ¿Qué opina, doctora? Bueno, en realidad el marco de los derechos humanos, como semánticamente podemos advertirlo, diríamos que de origen se refiere a las personas, ¿no? A los seres humanos, a los de carne y hueso, de dos piernas, ¿no? Esa es como la esencia. ¿Por qué? Porque lo que está detrás de la protección de los derechos humanos es la dignidad humana. Y si uno revisa los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando refiere qué es persona, porque afortunadamente define persona, se refiere a las personas físicas. No obstante, hay toda una tendencia y toda una teoría que habla de el derecho de las personas morales a que se protejan sus derechos humanos. Y entonces, ¿en qué consiste esta protección de derechos humanos de las personas morales? Que pues son estos entes abstractos, ¿no? Todas las sociedades, todas las empresas. Pues en realidad se está hablando de los derechos humanos en tanto pensar en los titulares de aquellos que tienen, por ejemplo, los accionistas, ¿no? Que se vean mermados sus derechos patrimoniales, y en ese sentido se visualiza como esta extensión de los derechos humanos per se para las personas físicas hacia las personas morales, ¿no? Esa es como la batalla que se está dando ahora. Para poderlo decir mucho más simple, sería entonces que se estaría tomando en cuenta efectivamente como una prolongación de la misma naturaleza humana, porque los entes, o sea, las personas morales, están compuestas de personas físicas. Así es. Son los que realmente le dan vida de alguna manera a esto, ¿no? Sí, de hecho esa ha sido la justificación, ¿no? Porque obviamente, como en todo, estamos los liberales y estamos los conservadores, y esa es una lucha de interpretación del derecho, y en ese sentido lo que se ha dicho es pues que efectivamente, aunque la persona moral es un abstracto, al final de ese abstracto o atrás de ese abstracto quien está son personas físicas, ¿no? Obviamente, si uno piensa, por ejemplo, que hoy es Día del Medio Ambiente y que esto que nos está pasando puede ser resultado de los efectos del cambio climático y que esto tiene que ver con muchas emisiones a la atmósfera de empresas y no sé cuánta cosa, uno podría decir, bueno, ¿qué va a pasar si al final todo esto es casuístico y tiene que ver con la ponderación? ¿Qué va a pasar cuando se enfrente el derecho humano de la empresa contaminante respecto del derecho humano de la comunidad que padece los efectos de esa contaminación, ¿no? Va a estar interesante el reto ahí para los jueces, para poder determinar a quién le asiste un derecho mayor o un derecho de protección. Se tendrán que tutelar. Ahora vamos a decir, los derechos tienen jerarquía. Se supone que estamos hablando de indivisibilidad, interdependencia, progresividad y una serie de características que cuando enfrentamos a un ente privado versus una persona física, y además si esa persona física reúne alguna característica de vulnerabilidad, pues vamos a estar ante, creo que retos bien interesantes. Pues consideremos que el principio pro homine sea el que predomine en este tipo de circunstancias, ya que, bueno, en una opinión muy personal, creo que la resolución de la tesis por contradicción, creo que sigue siendo contradictoria. Claro. Demasiado. Pero me gustaría hacer una pregunta. Hace un momento hablábamos, obviamente, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y ahorita me acaba de mencionar también la Convención. Y lo que se le da demasiada difusión en nuestro país es a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la diferencia entre la Corte, la Convención y la Comisión en relación a los derechos humanos? Muy bien. Bueno, en realidad
nosotros como México, como parte de la región americana, estamos adheridos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un instrumento que firmamos en los años 60, que tiene la intención justamente de proteger los derechos humanos en la región americana. Digamos que la Convención Americana bajó a la región los derechos que ya estaban contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, es como hacerlo ad hoc a nuestra región. Luego, entonces, los países que nos suscribimos a la convención, en este caso México, quedamos obligados para dar cumplimiento a los postulados de la convención. Luego, en el marco de la convención se crean diferentes instrumentos para garantizar el efectivo cumplimiento de los estados respecto a estas obligaciones. Y como parte de estos instrumentos se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, digamos que la Comisión Interamericana es la antesala para poder llegar a la Corte, ¿no? Entonces, primero llegamos a la Comisión con nuestro caso, tratando de evidenciar que hay una violación. Allá a quien se demanda es al Estado. No se demandan personas físicas, aunque yo sepa que la empresa tal es la que está contaminando. Yo a quien voy a ir a acusar es al Estado por toda su falta de diligencia que ha permitido que se lleven a cabo estas acciones de la empresa o la violación que se esté presentando. No solo también acudimos a acusar empresas, ¿no? Sino también podemos al mismo Estado. Cuando, por ejemplo, tenemos el caso de Castañeda, que se quiso postular para las elecciones y no se lo permitieron. Y en estos contextos uno acude primero a la comisión. La comisión hace una serie de valoraciones y, dependiendo del caso, puede dar lugar entonces al ámbito jurisdiccional, porque la comisión también hace recomendaciones a los estados y en este sentido podemos llegar incluso a una mediación. Ahora que está tan en auge la mediación, también la Comisión Interamericana contempla un mecanismo de mediación. Ya si no se resuelve, entonces pasa al ámbito jurisdiccional, que sería la Corte Interamericana. Y luego, ¿qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no? Bueno, es resultado también de la reforma constitucional que crea a este organismo autónomo para dar cumplimiento a todas las obligaciones en materia de derechos humanos, pero desde el ámbito interno, ¿no? Digamos que no estamos incurriendo en una responsabilidad internacional del Estado, sino como que la ropa sucia se lava en casa y aquí vemos cómo resolvemos nuestras cuestiones. Se menciona por algunos estudiosos del derecho que nuestro país, como está Nobel en esta situación, pues has firmado una serie de convenios internacionales que a veces la infraestructura, el pensamiento del pueblo o del mismo gobierno no le permite llevarlo a un feliz término, como que todavía adolecemos de mucho y nuestro país va suscribiendo todo lo que le van poniendo enfrente, como para ir entrando en esa comunión con otros países que tienen un desarrollo un poquito mayor que el de nosotros. Sin embargo, estamos inmersos ya en esto y a veces no podemos cumplir a cabalidad. Entonces como que va quedando o va faltando, no las ganas precisamente, sino una serie de disposiciones de carácter humano y, ¿por qué no?, también material para dar puntual cumplimiento a esto. ¿Es correcto? ¿Tiene alguna opinión en que si todo lo que firmamos lo cumplimos o nos falta mucho todavía? Bueno, vamos a empezar por la casa de afuera. Todo el mundo criticamos a los Estados Unidos de América porque decimos que es arroz de todos los moles, porque va a todas las conferencias, va a todas las convenciones, va a todas las reuniones internacionales, pero no firma nada, no se compromete con ninguna. Incluso llega a incidir en los instrumentos de aplicación y definitorios de los instrumentos internacionales que se están negociando. Caso concreto, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático decidió los mecanismos de implementación conjunta para implementar el cumplimiento del protocolo de Kioto y no ha firmado ni el protocolo ni la convención, ¿no? Pero incide de manera muy importante en la negociación. Caso contrario de México, pues va a todas las fiestas, firma todo lo que hay que firmar y luego ya llega a la casa y ve a lo que se comprometió, ¿no? La complejidad a lo que se comprometió.
Y eso lo vemos también en las diferentes firmas de tratados, por un lado en materia de derechos humanos, que firmamos prácticamente todos, y luego la firma de tratados comerciales, ¿no? Donde no hay van cada uno caminando por vías paralelas, por rutas paralelas, no hay un cruce de información, y esto genera que los mismos compromisos internacionales del Estado mexicano no se puedan cumplir a cabalidad, que incurramos como Estado en responsabilidad internacional, que seamos sancionados económicamente, y ahí tenemos pues casos ya muy tristes, donde hemos pagado, en el caso de Cromatos de México, pagamos más de... en Cromatos no pagamos. En Cromatos nos hizo favor la agencia alemana de llevarse todos los residuos para tratarlos allá, los de cromo hexavalente, que eran altamente tóxicos. Pero en el caso de Metalclad, en el municipio de Guadalcázar, en San Luis Potosí, fuimos sancionados por 16 punto y tantos millones de dólares, y ahora en el caso de Zimapán Hidalgo, respecto de otro confinamiento, otro tanto de millones de pesos, ¿no? Y es resultado de que obviamente, por un lado, los derechos humanos se están vulnerando, ¿no? En el caso de Zimapán, la gente se violentó porque pues se le iba a afectar su derecho a la salud y su derecho al medio ambiente sano, y por el otro lado pues está el tratado comercial, que protege de manera tajante, directa y sin obstáculos la inversión extranjera, ¿no? Pero pudiéramos firmar en parte y reservarnos algunas partes, valga la expresión de nuevo, de esos tratados, ¿no? O sea, lo que podamos cumplir, sí, y lo que esté dentro o inmerso dentro del tratado, que todavía nos haga falta un poquito, pues esa no la reservamos. Sí, pero por eso creo que va todo como en rutas paralelas. O sea, el que va a firmar un tratado comercial no tiene idea de qué se está firmando en materia de derechos humanos, y entonces él va con la lógica del mercado y de la apertura y de la inversión, y en ese sentido acuerda, ¿no? Va con una línea ya desde el Estado mexicano, pero desde la Secretaría de Economía o desde otra Secretaría de Estado, que no tiene claridad de cuáles son nuestros compromisos y nuestros vínculos en materia de derechos humanos, por ejemplo. O sea, diríamos que es por desconocimiento. Yo creo que no es como tal el desconocimiento, porque al final el tema de los derechos humanos lo oímos en la radio como ahora, lo oímos en las noticias, lo vemos en todos lados. Más bien creo que son como las lógicas de cada ministerio o cada secretaría, ¿no? Que no se han dado a la tarea de realmente hacer un esfuerzo de trabajo conjunto donde se pretenda crear una política de Estado homogénea, coherente, congruente, ¿no? Ahora nos estamos con el tema de la reforma energética encima, y lo único que oímos para los medios y para la gente es más empleo, más energía más barata y más gas, ¿no? Pero no, eso no es todo. Hay también más contaminación, más impacto ambiental. En realidad no es el empleo que debiese estar. ¿Dónde están las cuestiones fiscales? ¿Dónde están las regalías, los impuestos? Todas esas cuestiones no se mencionan, no se tocan, ¿no? Y uno lo ve desde pues los medios, ¿no? Los tipos de anuncios de vamos a tener más empleos. Ay, papá, qué gusto, vas a tener trabajo y cosas de esa índole, ¿no? Siempre con una tendencia totalmente diferente a la realidad. Porque si vemos la realidad, pues estamos viendo el medio ambiente, cómo está. Y seguimos firmando convenios internacionales, pero que en gran medida, en vez de favorecernos, nos han hecho la contra. Y yo decía que por desconocimiento, por un decir, pero yo siento que son otros intereses. Y ahí el detalle que muchas veces no nos atrevemos a indagar o a meternos más a fondo, y es lo que causa los problemas que hoy tenemos. Entonces, pues yo creo que sin más preámbulos vamos a entrar más a fondo en el control de la convencionalidad, para efectos de que más adelante vayamos haciéndole o formulándole más preguntas, porque somos muy preguntones. Disculpe usted, doctora. Y pues al respecto, yo sé que hoy tenía por ahí una conferencia importantísima también, que versaba sobre el control de la convencionalidad también. ¿Sí es así? El control de la convencionalidad y la tutela ambiental, que es un poco cómo bajamos la segunda jurisprudencia que se resolvió en esta contradicción de tesis, que justamente lo que dice es que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado mexicano, independientemente de si fue parte o no en la controversia, ¿no?
Esto tiene muchas implicaciones porque ya la Corte y la Comisión se han pronunciado en muchísimos casos previos donde están diciendo, por ejemplo, que no basta con tener una legislación ambiental o una legislación civil o del carácter que sea si esta legislación es ineficaz. Si esta legislación no permite el cumplimiento de los objetivos para la cual fue diseñada, entonces estamos hablando de responsabilidad del Estado, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, se estaba también en los diferentes pronunciamientos de la Corte diciendo que existe una relación indisoluble entre el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte y cuando regresemos más del control de la convencionalidad. Escuchas, Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Esto es Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94. Pues bien, ya estamos de regreso aquí en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Recuerde que es un programa diseñado exclusivamente para usted que nos escucha. Y bueno, vamos a seguir adelante. Recuerden ustedes que hoy tenemos la presencia de la doctora Marisol Anglés. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos hace el favor hoy de estar con nosotros, desde luego compartiendo sus conocimientos. Y bueno, pues estamos tocando el tema de la convencionalidad en los derechos humanos, sobre todo, y posteriormente, pues si nos alcanza el tiempo, o más bien lo estamos tocando parcialmente, acerca de las contradicciones de tesis. Doctora, pues vamos a continuar de preguntones nosotros, y por ahí mi querido amigo el licenciado Danielito tenía una inquietud que le viene reverberando en el custom. A ver. Efectivamente, bueno, doctora, la pregunta es exactamente, sabemos nosotros que en materia de convencionalismos y en materia de derechos humanos se emiten recomendaciones. Me gustaría saber cuál es el impacto que en la realidad tienen estas recomendaciones que se hacen. Y vamos a la parte número 2 de esta pregunta, es ¿cuál debería ser el verdadero impacto que éstas deberían tener? Bueno, es un poco triste la respuesta. En realidad, las recomendaciones no se cumplen a cabalidad. En materia de derechos humanos tenemos ya algunas recomendaciones que no hemos podido satisfacer. Y evidentemente, ¿cuál debería de ser el resultado de estas recomendaciones? Pues su cumplimiento a plenitud, ¿no? Creo que a veces hemos confundido que seamos responsables internacionalmente con realmente lo que se busca con la recomendación, ¿no? Que es esta reparación del daño, ¿no? A las víctimas, a quienes vieron afectados sus derechos humanos, no solo al ente estatal, ¿no? Porque acuérdense que aquí demandamos al Estado, pero evidentemente lo que hay detrás son personas, ¿no? Que están sufriendo violaciones, que incluso pudieran haber sufrido la pérdida de sus familiares, de la vida, de muchas cosas que es importante, muchos derechos violentados que es importante restituir. Y en este caso, ¿cuál es la consecuencia del no cumplimiento de las recomendaciones? Bueno, estamos hablando, acuérdense, de responsabilidad internacional del Estado y generalmente la responsabilidad se sanciona con carácter económico y al final del día podríamos hacer como un balance de análisis costo-beneficio, ¿no? Prácticamente. ¿Y quiénes pagamos esa responsabilidad o de dónde el Estado saca la partida para asumir esa responsabilidad internacional? Pues todos ustedes aquí sentados y todos nuestros radioescuchas y todos aquellos que tienen un empleo formal en el que pagan impuestos, pues están contribuyendo a asumir esta responsabilidad internacional del Estado. Claro, fíjese que, bueno, tomándolo en los casos prácticos, en algún momento he escuchado cuando hay algún problema con la autoridad y la gente recomienda, ve a derechos humanos. Y la gente no tiene credibilidad en esto, porque dice, no, ¿a qué voy? Me van a atender y no hace nada. No me apoyan, no me defienden, nada más emiten un papelito y en eso queda.
esa falta de credibilidad también de la gente, del ciudadano hacia lo que son los derechos humanos, creo que también ha sido parte fundamental para que no se lleve a cabo un tipo de recomendación o algo por el estilo. Ok, ahora ya bajaste como al ámbito nacional, Claro. Porque también las recomendaciones se dan en el contexto de la Corte, ¿no?, Interamericana. Bueno, ya en el ámbito nacional, pensando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en las diversas comisiones estatales de los derechos humanos, que justamente lo que emiten son estas recomendaciones, tenemos que se acaba también de modificar recientemente todo este marco normativo que por lo menos ya obliga a la autoridad que ha recibido una recomendación a dar una respuesta en el sentido de por qué sí o por qué no, o cómo estoy asumiendo la recomendación. Antes la recomendación quedaba prácticamente en el aire y era totalmente arbitrario por parte de la autoridad que había sido sujeta de recomendación si la tomaba o no en consideración. Ahora por lo menos hay la obligación de decir sí, no y por qué no. Entonces creo que se ha ido avanzando poco a poco. También es una cuestión cultural. Al mexicano nos cuesta trabajo hacerle caso a la recomendación porque, pues, como su nombre lo dice, pues me lo estás recomendando, pero no me lo estás imponiendo. Yo decido si tomo o no en cuenta tu recomendación, ¿no? Entonces, estas cuestiones culturales, pues, también están como de fondo en toda nuestra educación y en todo lo que permea, y lo vemos claramente con la solución alternativa de medios de controversias, ¿no? La mediación es otra forma de resolver conflictos que nos cuesta trabajo culturalmente asumir, ¿no? ¿Cómo voy a asumir un acuerdo donde yo lo estoy decidiendo, donde alguien más no me lo está imponiendo? Eso también cuesta un poco, ¿no? Claro, bueno, como abogados postulantes, si yo en algún conflicto, en alguna litis, en algún litigio, invoco preceptos de convencionalismos en materia de derechos humanos o en cualquier índole, pero sean convencionalismos, ¿cómo debería ser la resolución o la respuesta que debería darme la autoridad a mí, la contestación hacia ese? Porque podemos toparnos que en algún momento dado una autoridad pueda decir, no, pues esto qué es, y yo no contesto en base a eso, contesto en base a la normativa mexicana exclusivamente, pero no hacia el convencionalismo. ¿Qué es lo que deben hacer las autoridades? Bueno, el propio artículo primero constitucional en la reforma ya no solo se refiere, les decía al inicio, a la judicatura, ¿no? Habla de las autoridades del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esto evidentemente implica un reto para todos. O sea, todos contestábamos a través de machotes, ¿no? Las autoridades ya tienen el machote y nada más cambian el nombre, si es que se acuerdan de cambiarlo, porque a veces te lo dan con el nombre del otro y tú dices, ¿y este quién es? Muy cierto. Y en realidad ahora hay que hacer un ejercicio de ponderación y de análisis en cada respuesta. Y esto pues viene a replantear toda la forma de tutela y de respuesta frente y hacia los derechos humanos. Entonces, es algo que nos está costando trabajo. Incluso en los jueces dicen, bueno, el expediente antes era así, ¿no? De 20 paginitas, 30 paginitas. Ahora todo expediente inicial empieza con 50 páginas y de esas 50, 30 son de convencionalidad, derechos humanos, resoluciones de la Corte. Porque ahora recordemos, ahora que decías, van a decir, yo solo respondo con derecho nacional. Pues recordemos que estas contradicciones de tesis son derecho nacional. Así es como lo tenemos que ver ahora. Sí, lo menciono porque sí he escuchado ese tipo de casos y también puedo decirlo abiertamente, he escuchado que no entienden lo que es la interpretación conforme hacia el efecto de resolución de un convencionalismo. Hay todavía como que una atadura en las autoridades que no entienden que todo lo que México ha firmado, estás obligado, estás constreñido tajantemente a resolverlo en la manera en la que se marca. Es que imagínense que ahora van a tener que saber derecho internacional de los derechos humanos, no solo los abogados, ¿no? Cualquier ente de autoridad que va a responder a un ciudadano tendrá que tener un área que le oriente, ¿no? Para que le diga los diferentes instrumentos en materia de derechos humanos que aplican o no, para que responda en el sentido del ciudadano, del quejoso, de la víctima, ¿no? Dependiendo del caso. Si se están o no cumpliendo con este parámetro de regularidad que ahora le nombró la nueva tesis, ya no le llamó bloque de convencionalidad, ahora le llamó parámetro de regularidad. Y al final lo que está buscando es eso, que se garantice que se está analizando tanto el orden jurídico nacional como el orden jurídico de los derechos humanos en el contexto internacional.
en la que nos hemos metido. Sí. Sin saber. Y la tinta todavía no se acaba en las plumas que firman y firman y firman y firman. Pero creo que va a ser una reeducación desde los ciudadanos, desde los abogados postulantes, desde la academia. Prácticamente va a ser un nuevo aprendizaje y una nueva forma de resolver y de atender las diferentes actividades y relaciones que se dan en la sociedad. No dejando pasar la oportunidad, doctora. Lo que de alguna manera se mencionaba hace unos momentos sobre aquellos implementos legales internacionales que hoy forman parte de nuestra Constitución y aquellos que por alguna circunstancia inmersa dentro de esos tratados han dejado de formar parte de nuestra Constitución. Ejemplo, la pena de muerte, que hoy ya no forma parte de nuestra máxima ley nacional, ya no puede volver a ser implementada, ¿verdad? No, claro que no. Por supuesto, eso estaría atentando contra el principio de progresividad de los derechos humanos. Tenemos que ir hacia un ensanchamiento de los derechos y hacia el principio de no regresión. No se vale dar marcha atrás a aquello que ya asumimos en sentido de protección. Hay quienes juegan con esto, hay quienes, no sé si por intereses personales, por ignorancia o qué sé yo, añoran lo que siempre estuvo ahí, que nunca se aplicó, que ahora regrese y se aplique, cuando que existe precisamente detrás de ello un tratado en beneficio de la vida, que no puede ser regresivo de nueva cuenta o no puede ser establecido nuevamente dentro de nuestra Carta Magna. Pero hay quienes dicen, no, que regrese la pena de muerte, que simplemente de nueva cuenta la pena de muerte. Esto no puede ser. No, esto no puede ser, y además esto me parece que es más bien utilizar a las personas y utilizar la falta del conocimiento de la gente, ¿no? Del grueso de la gente, porque tampoco todos tenemos que estar obligados a saber derecho internacional de los derechos humanos, ni principio de progresividad, ni de no regresión. Sin embargo, la gente utiliza muchas veces esto como banderas políticas, ¿no? Como forma de allegarse. La gente quiere ver sangre, quiere verte con la pena de muerte, todas estas penas que evidentemente son prohibidas y que ya no tenemos posibilidad de que vuelvan, ¿no? Una cosa interesante que se planteaba ahora con la resolución de esta contradicción de tesis es, por ejemplo, hay bastantes constituciones en los estados de la República, creo que más de 18, donde todavía se prohíbe el aborto, donde todavía se prohíbe una serie de derechos que, digamos, que ya están reconocidos en tratados internacionales, pero que los estados más conservadores pues han sido un poco reacios a modificar su propia normativa interna, ¿no? Y en el ámbito de su soberanía han legislado en ese sentido. Y pues entonces ahora vendrá la lucha, ¿no? Como ha venido la lucha consolidándose en todas estas relaciones homosexuales, en el reconocimiento de este tipo de uniones, de la adopción, que ha costado, ¿no? Nos ha costado como sociedad, nos ha costado culturalmente, pero que al final es esto, es este ensanchamiento y esta garantía a los derechos que ya nos comprometimos, ¿no? Entonces, casuísticamente, la propia sociedad va a ir moviendo y generando los cambios, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho, doctora, que para mí no hay malas leyes, no hay malas religiones, etcétera. Lo que para mí hay es malos ministros. Y podemos seguir legislando y legislando, pero creo que mientras no se aplique, pues yo creo que vamos a quedar en las mismas. Es el caso hablábamos en relación a que ahora las autoridades también van a tener que meterse a leer en relación a los derechos humanos, a los tratados internacionales. Pero bueno, date cuenta que hoy en día muchas de nuestras autoridades ni siquiera en su vida han abierto una constitución. Entonces yo creo que pues esto más bien sería para nosotros que de una u otra manera estamos inmersos en esto. O sea, es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad de todos. Pero yo creo que tendríamos que hacer algo para obligar que las personas que están en el poder, que las personas que están ocupando un puesto, pues que por lo menos tengan un curso básico de esta situación. No, como es una simple apreciación, ¿eh?
No, y perdón por la breve interrupción, tenemos un mosaico bastante rico culturalmente hablando. Hay etnias, ¿no?, que no hablan ni siquiera español y que efectivamente de alguna manera los forzamos a entrar en nuestro medio, pero no le damos los mecanismos para que ellos se enteren de qué se trata esto. Yo siempre he dicho algo muy interesante que menciona las etnias. Se nos hizo más fácil en el país llamarles grupos vulnerables que adaptarlos a lo que es realmente la dignidad humana, ya que está comprobado que cuando hablamos de derechos humanos, obviamente hablamos también del derecho a una identidad, y está comprobado que grupos, sobre todo para los extremos del país, que es Chihuahua, hay grupos étnicos que ni siquiera tienen una identificación oficial, entonces no son ciudadanos mexicanos de acuerdo a la normativa. ¿Cómo podemos hablar con ellos sobre los derechos humanos si no los tenemos ni siquiera considerados como personas dentro de nuestra sociedad? Pero se nos hizo mucho más fácil decir grupo vulnerable. Muy bien, vamos a hacer otra pequeña pausa, no le cambie, y cuando regresemos más del principio pro homine. Escuchas, Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Esto es Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Recuerden que estamos transmitiendo desde Radio Universidad Delfín en el 88.9 FM de su radio. Recuerden, Hablemos Claro, Hablemos de Derecho es un programa de interés social específicamente elaborado para usted, pensando en usted, y desde luego aquí estamos para eso. Y por eso hemos invitado a un especialista en el tema que estamos tratando en relación a tantos temas tan bonitos que ya no sabemos ni en cuál estamos, ¿no? El control de la convencionalidad, pero de esto hemos pasado a muchas cosas de interés general. Y bueno, tras bambalinas, platicábamos con la doctora y nos decía que le habíamos dado en el clavo en un tema que a ella le apasiona en relación a los más vulnerables, sobre todo los grupos indígenas. Al respecto, doctora, ¿qué opina de lo que acaba de decir nuestro queridísimo amigo Danielito, que tiene cada ocurrencias y desde luego desenterrar cosas tan sentimentales que verdaderamente sí nos golpean, como es el caso de los indígenas de la Sierra de Chihuahua? Bueno, pues sí, efectivamente es un tema que me preocupa demasiado y me ocupa también en el quehacer académico. En realidad creo que lo que se mencionaba ahora, tanto Manuel, Daniel, tiene que ver con la perpetuación de la discriminación y de la exclusión de la que han sido objeto estos grupos históricamente. Más de 500 años tenemos excluyéndolos, queriéndolos hacer como nosotros, queriéndolos incluir a través de diferentes programas, subsidios, distintos mecanismos, pero en realidad no hemos entendido que estos grupos tienen el derecho a la autonomía, a la identidad, a la cultura, a su autogestión. La reforma al artículo 2 constitucional, que pretendió reconocer que somos un país pluricultural y que estos grupos tienen derecho a su autogobierno y a su autogestión, al final es un artículo que está hecho a modo, que está reconducido porque sí y solo sí, si no se altera el Estado, sí y solo sí, si no se afectan derechos adquiridos, sí y solo sí, si no, ¿no? Entonces, al final del día es un artículo nugatorio, ¿no? Que todo lo que dice que protege y que reconoce está condicionado a una serie de circunstancias que al final vienen a perpetuar esta discriminación, exclusión de la que les hablaba. Pero justamente para ellos se ha convertido en un acicate, ¿no? Acabo de publicar en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional un artículo que algo así se llama, ¿no? La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como acicate contra la discriminación y exclusión de pueblos indígenas, ¿no? Sobre todo en materia de acceso a los recursos. Y tiene que ver justamente con todos los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a este reconocimiento previo. Afortunadamente, el ejercicio hermenéutico que ha hecho la Corte incluso tutela derechos
que no exigen, por ejemplo, en materia de propiedad, acreditar la titularidad de la propiedad, está protegiendo la posesión, que es algo pues muy, digamos, pues muy importante en materia de pueblos, que muchas veces no tienen reconocidos los derechos, que no tienen ningún título, y se están reconociendo también muchísimas cuestiones que tienen que ver con su lengua, con que tengan derecho a un juicio justo en su idioma, con el derecho a la consulta frente a megaproyectos de desarrollo hidroeléctricos, de hidrocarburos, minería, ¿no? Porque al final del día no es que el desarrollo o todo el desarrollo sea malo. La condicionante o la cuestión es qué tipo de desarrollo y cómo lo hacemos. La minería que se practica en este país, que es a cielo abierto y de tajo y que nos dejan una gran devastación ambiental y social, incluso destrucción de pueblos enteros, no es la minería que se lleva a cabo en Canadá. Uno puede estar en Canadá, arriba de una minera, y uno no se da cuenta que está en una minera porque está llena de bosque y llena de árboles, porque la minería está hecha especialmente para no destruir todo el entorno y todo el ecosistema y no tener que movilizar a los habitantes que están ahí. Pero claro, nuestras leyes y nuestras políticas permiten esto, pues eso es lo que vienen a hacer los inversionistas. Tampoco es que el inversionista canadiense sea el monstruo, es que es lo que nuestra legislación mexicana le permite hacer, ¿no? Entonces creo que en materia de pueblos y comunidades, esta jurisprudencia en específico abre una gran oportunidad para que estos pueblos puedan acceder de mejor manera a los derechos. Evidentemente, decía Manuel, muchos de ellos ni siquiera hablan español. ¿Cómo van a saber que está toda esta discusión de los derechos humanos? ¿Y cómo se van a enterar que esto les puede beneficiar? Bueno, afortunadamente tenemos mucha gente preocupada, ¿no?, por difundir estas cuestiones, como ustedes, pero hay gente que se está yendo a las comunidades a dar talleres que les están explicando qué es esto de los derechos, porque ni siquiera en su cosmovisión entra la lógica de la que hablamos de los derechos humanos, que al final los derechos humanos pues son de corte occidental y tienen una función distinta, pero están siendo tallereados, están siendo explicados, y al final lo que se les dice a las comunidades es: entiendo que no compartes la visión de los derechos humanos, ¿no? No entiendes y no compartes las reglas del Estado. Pero si vas a jugar al Estado, contra el Estado, es como si vas a jugarte un partido de béisbol o de fútbol. Tienes que saber a dónde meter la pelota, tienes que saber a dónde no dejar que entre y tienes que saber a quién darle, ¿no? Y entonces estas son las reglas del juego del Estado y tienes que aprenderlas. Y eso es lo que está pasando con los pueblos y las comunidades. Esta reapropiación es lo que lo hemos llamado así, ¿no? Reapropiación del lenguaje de los derechos humanos en el campo, pues de la otredad, ¿no? O en el campo de las comunidades y de los pueblos indígenas. Sin embargo, yo creo que hemos metido a estos pueblos indígenas a jugar juegos que no saben las reglas. Y ahí el problema: ¿cómo quieres que den una respuesta positiva, o cuando menos consideres que pues te puedes divertir con este juego, ¿no? No puede ser, sino por el contrario, yo creo que salen lastimados, porque no comprenden el alcance de la situación que están viviendo. Bueno, en realidad no lo llevan solos, por eso les digo que hay gente como ustedes. Generalmente van apadrinados, digamos, o acompañados de ONGs. Tenemos muchos casos ya resueltos, el del pueblo Sarayaku, el del pueblo Saramaca, donde incluso se estaba reclamando que debajo de sus territorios había petróleo, que prácticamente todos los países, igual que el nuestro, considera los hidrocarburos una materia prioritaria, donde no hay injerencia más que del Estado en la toma de decisiones, y sin embargo la Corte ha dicho: sí, está muy bien que el petróleo sea tuyo y que lo quieras utilizar, pero da la casualidad que esta comunidad o este pueblo tiene 150 años asentado ahí, ¿no? Y tiene derecho a ser consultado para saber qué se quiere hacer en su territorio. Y es bien interesante que, por ejemplo, ese pueblo, el pueblo Sarayaku, ni siquiera quería aprovechar el petróleo. Ellos viven del bosque. Y obviamente el aprovechamiento petrolero iba a destruir el bosque. Entonces, como veamos la lógica. Ellos tienen esa relación con el bosque porque tienen una relación de dependencia del bosque, pero no esa relación de riqueza, de aprovechemos el recurso para hacernos ricos. Y tampoco veámoslo desde la otra opción de, bueno, pues si ahí está el hidrocarburo y lo necesitamos como, digamos, podría argumentarse un interés público, ¿no?, para la generación de energía y todas estas cuestiones, pues sí, pero lo que la Corte ha dicho es que hay que ponderar, ¿no?
este derecho ancestral que tienen las comunidades respecto de sus territorios y los recursos naturales que se encuentran en sus territorios, y el derecho, digamos, de todos los demás a este acceso al recurso. Y otro planteamiento es una figura que se tomó de la Convención sobre la Biodiversidad, que es el reparto equitativo de beneficios. Ok, de aquí vas a sacar petróleo, ya llegamos a un acuerdo, yo como comunidad, ¿cómo me voy a beneficiar de ese aprovechamiento? Bueno, todo eso está muy interesante y como digo yo en algún momento, me suena tan bello esta parte romántica. Vamos a la parte real. Con la resolución que acaba de dar ahorita la tesis de contradictoria, que nos dice que es casuístico el asunto, ¿cómo cree usted que en este caso que acaba de mencionar, el Estado tomaría en cuenta la recomendación que se le hizo en relación al hidrocarburo? ¿Usted qué cree que sucedería? Yo creo que va a estar muy interesante porque la segunda tesis dice: jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona, ¿no? Y entonces ya tenemos aquí varios esfuerzos de exploración, por ejemplo, de ahora shale gas, o tenemos varios ejemplos de exploración en toda la zona de Veracruz, donde también hay pueblos indígenas. No tengo claro si tenemos pueblos indígenas aquí en Ciudad del Carmen como tales identificados. Pero bueno, supongo en Tabasco, ¿no? Y aquí sí, pues realmente podría justamente ya estos pueblos y esas comunidades empezar a apelar por esta garantía de este derecho, y entonces los jueces evidentemente tendrían que retomar ya estas resoluciones que ha dado la Corte Interamericana para dar a los pueblos y a las comunidades el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, ¿no? Que es lo que está tutelado en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Es el caso de Quintana Roo. Precisamente estaba escuchando en un programa radiofónico donde difundían y pedían auxilio de cualquiera de las organizaciones que protegen los derechos humanos, ya que ellos son un ejido que han estado por muchísimos años y de repente llegan vivales y les compran los derechos para la playa. Sin embargo, cuando se dan cuenta, ellos fueron a registrar que les habían vendido todas sus parcelas y están echando a todo el pueblo porque van a hacer un complejo turístico. No recuerdo ahorita el municipio de Quintana Roo, pero se está dando el caso actualmente y esta gente está indignada, están atrincheradas en el Palacio Municipal con palos, picos y todo lo que consideren, y solicitando precisamente la protección de los derechos humanos, que hasta ahorita no ha llegado porque hubo una junta donde las autoridades mismas, los policías, no dejaban pasar a los ejidatarios. Inclusive civiles o, no sé, guaruras, policías, resguardando esta asamblea que se estaba dando dentro de los pseudo dueños de las parcelas, que no eran más que los que dizque habían comprado, engañándolos de ciertas prestaciones que les iban a dar, y que el pueblo, pues obviamente que no quiere aceptar, pues los quieren sacar a todos del pueblo, imagínese usted, doctor. Sí, otra vez volvemos al inicio, ¿no? Detrás de esto, pues hay un montón de frentes, ¿no? Y muchos choques, muchos intereses políticos, económicos, ¿no? De toda índole, que empiezan de alguna manera a confrontarse entre la tutela de derechos y el desarrollo económico y la protección a la inversión extranjera, o sea, todo con caminos y orientaciones diversas que van generando este enfrentamiento de derechos. Pero creo que ahora, así como la cuestión mediática puede utilizarse para mal, ¿no? Con este tipo de propuestas de que vuelva la pena de muerte y todas estas cuestiones, pues también la cuestión mediática ahora juega un rol muy interesante. Lo vimos con las guerras de Egipto y Primavera Silenciosa, ¿no? Cómo fueron las guerras menos sangrientas, más rápidas y articuladas a través de las redes sociales. Ahora creo que las redes sociales, las TICs, los jóvenes, el que te puedo tomar la foto con el celular y subirlo a internet y difundirlo prácticamente en todo el mundo en tiempo casi real, esto también se vuelve un motor, ¿no? Que empieza a presionar a las autoridades, a los gobiernos,
pero creo que aquí también tenemos que ejercer una especie de corresponsabilidad. Hace un ratito decías, nos toca. Yo te iba a preguntar, ¿nos toca a quién? A ti y a quién más, ¿no? ¿A quién incluyes cuando dices nos toca? Nos toca a la academia, nos toca a los abogados, nos toca a la sociedad, nos toca a todos, porque también culturalmente hablando, el mexicano reacciona cuando se ve afectado en carne propia, ¿no? Es muy claro que si tú ves que a tu vecino le están haciendo algo en su calle, pues, ay, pues pobre, ay, ojalá y lo arregle, ¿no? Pero no te vas a ir a apoyarlo ni nada. Pero si te está pasando a ti, oye, pues ahí claro que sales y vas y... Es también esta cuestión de, pues, si no me afecta, ¿para qué me meto? Si no me llaman, ¿para qué voy? Pero es cómo vamos construyendo ciudadanía, cómo vamos construyendo corresponsabilidad, cómo vamos siendo mucho más solidarios y más empáticos, ¿no? Pues, lamentablemente, el tiempo se nos ha venido encima, quedan muchas interrogantes, verdaderamente que interesantísimo el tema, y pues, creo que vamos a agendarle, vamos a comprometerle que para la próxima vez que nos visite en Ciudad del Carmen, pues ojalá y pudiera venir con nosotros a grabar otro programa como este. Pues no nos resta más que darles las más completas gracias con ustedes. Daniel González, y agradezco, pláceme haberle escuchado y haber dialogado con usted, doctora. Gracias. Me sumo a esa felicitación. Gracias a todos nuestros radioescuchas y felices tardes pasadas por agua. Doctora, ¿algún mensaje al pueblo? Pues gracias a ustedes, gracias al trío dinámico, ya no es el dúo dinámico, ¿verdad? Por la invitación, gracias al auditorio, si es que soportó esta charla un poco compleja entre control de convencionalidad y bloque y todas estas cosas, ¿no? Que dijeron que estamos construyendo la casa, el derecho o qué. Y pues felices días, feliz Día del Medio Ambiente. Pues muchas gracias, su amigo y servidor Francisco Javier Tejero Bolón, y como siempre enviándoles el triple abrazo fraternal, no sin antes agradecer el apoyo incondicional de nuestro queridísimo productor Marco Antonio Hernández, quien estuvo en los controles. Gracias y hasta la próxima. Radio Delfín presentó Hablemos claro, hablemos de derecho. Gracias por habernos escuchado. Esto fue Hablemos claro, hablemos de derecho. Lo esperamos en nuestro próximo programa.